Hola a todos, mi nombre es Lucas Proti y hoy vamos a hablar de alteraciones tiroideas. En esta clase vamos a estar hablando de hipertiroidismo, hipotiroidismo y de nódulo tiroideo, de cómo reconocer a pacientes que puedan llegar a tener alguna de estas alteraciones, ya sea por la clínica o por el examen físico o por hallazgos de métodos complementarios, por ejemplo, y de cómo abordar a estos pacientes, ya sea en cuanto al diagnóstico como también en cuanto al tratamiento. Vamos a empezar hablando de hipertiroidismo. En cuanto a la epidemiología, es una enfermedad que es más común en mujeres, en una relación aproximada de 5:1. Tiene una prevalencia aproximada de 1,3% y asciende a 4 a 5% aproximadamente en mujeres mayores y es más frecuente también en aquellas mujeres consumidoras de tabaco. En cuanto a la etiología de esta enfermedad, bueno, tenemos una división en dos grandes grupos. Tenemos el hipertiroidismo con una captación normal o alta de yodo, donde se encuentra la enfermedad de Graves, que es la causa más frecuente de hipertiroidismo, que, bueno, como sabemos, está mediado por anticuerpos estimulantes del receptor de la TSH, que inducen un crecimiento de la glándula, síntesis y liberación de hormona tiroidea. Luego tenemos otras causas como la Hashimotoxicosis. Este término hace referencia a una enfermedad que está caracterizada por un primer periodo mediado por anticuerpos donde hay estimulación de la glándula tiroides similar a la enfermedad de Graves con producción justamente de hormonas tiroideas y una fase de hipertiroidismo, y luego por infiltración linfocitaria y de estos anticuerpos se produce destrucción tiroidea y eso conlleva a una segunda fase con hipotiroidismo similar a lo que se produce en la tiroiditis de Hashimoto. De ahí el término que combina ambas palabras. Después obviamente tenemos el adenoma o el bocio multinodular tóxico con múltiples o un foco en el caso del adenoma productor de hormonas tiroideas. El hipertiroidismo producido por yodo, la enfermedad trofoblástica y los tumores de células germinales que también pueden ser productores. También puede estar mediado por TSH, en ese caso tendremos ya una estimulación a nivel de la hipófisis, y esa sería la causa, digamos, del aumento de liberación de hormonas tiroideas o también de epoprostenol. Y en cuanto a la absorción de yodo ausente, bueno, tenemos la tiroiditis, ya sea por amiodarona, por radiación, la tiroiditis de Kerbein, palpatoria, infecciosa, etcétera, que por lo general son todas causas autolimitadas. Y por otro lado tenemos también una captación ausente cuando tenemos un tejido exógeno o ectópico que nos está produciendo las hormonas tiroideas. En cuanto a las manifestaciones clínicas de esta enfermedad, bueno, tenemos obviamente una afectación de múltiples órganos y sistemas. Para hacer un resumen de las más importantes y más frecuentes, tenemos que, bueno, en cuanto a las manifestaciones dérmicas, vamos a tener una piel caliente y sudorosa, vamos a tener también onicolisis y cabello fino. Podemos tener taquicardia, por lo general taquicardia sinusal, pero a veces también podemos tener fibrilación auricular. Incluso algunos pacientes pueden debutar con un episodio de fibrilación auricular como su primera manifestación de hipertiroidismo. También es muy frecuente la hipertensión arterial, pero sistólica, y en casos ya muy avanzados puede llegar a presentarse una insuficiencia cardíaca. También tenemos disnea de esfuerzo y podemos tener obstrucción traqueal, que esto principalmente se da obviamente cuando tenemos un bocio importante. Son frecuentes las deposiciones blandas y varias deposiciones en el día. No así la diarrea líquida en sí, no es tan frecuente, pero sí deposiciones blandas y frecuentes. También podemos tener disfagia, obviamente también cuando tenemos bocio. En cuanto a las alteraciones neuropsiquiátricas, es común la ansiedad, la psicosis, la habilidad emocional, insomnio, a pesar de que el paciente puede encontrarse cansado por el gran desgaste que tienen estos pacientes durante el día, digamos por la energía que suelen tener, suelen llegar cansados al final del día y a pesar de estar muy cansados suelen tener insomnio.
También es común el déficit de tensión, un temblor fino que es bastante característico, y cuando hay una tormenta tiroidea se puede llegar a convulsiones o coma. Otras alteraciones que podemos encontrar son la hipocolesterolemia con una anemia que suele ser normocítica normocrónica, osteoporosis, y lo característico de la enfermedad de Graves es que vamos a tener mixedema y oftalmopatía como signos muy característicos. En cuanto al laboratorio, obviamente tenemos que hacer una medición de hormonas tiroideas, y lo que vamos a encontrar nos puede hablar un poco de la causa que esté produciendo el hipertiroidismo. El hipertiroidismo primario es la causa más frecuente. Vamos a encontrarnos con una TSH baja que, bueno, los valores de TSH varían dependiendo de los laboratorios, pero en los de tercera generación podemos encontrar una TSH menor a 0,05 y vamos a encontrar T3 y T4 elevadas. Por otro lado, en el hipertiroidismo subclínico, lo que vamos a encontrar es una TSH baja, pero con T3 y T4 que son normales. En el hipertiroidismo inducido por TSH, lo que vamos a encontrar es la T3 y la T4 altas, pero con una TSH inadecuadamente alta o inadecuadamente normal, cuando debería estar suprimida, digamos, como reacción fisiológica. Y por otro lado tenemos diferentes tipos de toxicosis, la toxicosis T3, donde obviamente vamos a tener T3 elevada con TSH baja y con T4 normal, que es característico por ejemplo en la enfermedad de Graves o también en el bocio multinodular. Y en la toxicosis mediada por T4 vamos a tener una T4 elevada, obviamente también con TSH baja y T3 normal. Y esto es más común en enfermedades como la tiroiditis por amiodarona, por yodo, o en enfermedades no tiroideas. Una vez que ya tenemos el diagnóstico de hipertiroidismo, tenemos que encontrar la causa. Y para el diagnóstico etiológico tenemos básicamente tres herramientas, eh, de las cuales una de ellas es la medición de los anticuerpos contra el receptor de la TSH, que tiene diferentes abreviaciones en inglés, y estas son las siglas que se suelen utilizar. Por otro lado tenemos la determinación de la absorción del yodo radioactivo, que esto es mediante gammagrafía. Y por último también tenemos una opción que es la medición del flujo sanguíneo tiroideo en ecografía. En cuanto a la medición de los anticuerpos contra el receptor de la TSH, esto, como dijimos, es diagnóstico de enfermedad de Graves, tiene una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99%. La indicación de la medición de anticuerpos es en aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo, pero que no tienen ni bocio ni clínica de enfermedad de Graves. Y esto es porque en pacientes que tienen hipertiroidismo, pero que tienen clínica de enfermedad de Graves, como por ejemplo oftalmopatía o mixedema o un hipertiroidismo moderado severo, no es necesario realizar otros métodos complementarios, ya que con estas dos cosas, con la clínica y con el diagnóstico de hipertiroidismo, ya es suficiente como para catalogarlo como enfermedad de Graves. Pero en aquellos pacientes que no tienen bocio o no tienen clínica y no sabemos cuál es la causa, sí justamente podemos pedir los anticuerpos, y si nos llegan a dar los anticuerpos positivos, hacemos el diagnóstico de enfermedad de Graves. Otro de los estudios que podemos hacer, como dijimos, es la gammagrafía para determinar la absorción de yodo radioactivo de la glándula. Esto está contraindicado en embarazo y lactancia, solamente en algunos casos excepcionales durante la lactancia, si se considera estrictamente necesario el estudio, podemos realizarlo con yodo 123, y lo que se tiene que hacer posteriormente es extraer y desechar la leche materna por 5 días posteriores al estudio, al procedimiento, pero por lo general no se suele realizar. Entonces, como dijimos, contraindicado en embarazo y lactancia, y lo que vamos a hacer es solicitarlo cuando tengamos pacientes no embarazadas con hipertiroidismo y que tengan enfermedad nodular al examen físico, ya que tenemos que ver si esos nódulos son hiper o hipocaptantes, o sea, si son calientes o fríos. Cuando tenemos una captación alta, tenemos dos grandes patrones, digamos, que tenga una captación difusa, que esto es típico de la enfermedad de Graves, como habíamos dicho, por el aumento difuso de la glándula, eh, el aumento de tamaño difuso de la glándula, que va a ser hipercaptante. O también podemos tener este patrón en una tiroiditis destructiva. Y por otro lado,
podemos tener una captación alta pero con un patrón nodular, que si es un solo nódulo vamos a estar hablando de un adenoma hiperfuncionante, o si son múltiples vamos a estar hablando de un bocio multinodular tóxico. Y bueno, por otro lado, si obtenemos una captación baja de yodo radioactivo, bueno, esto básicamente puede darse a dos grandes grupos, donde tenemos una fuente extratiroidea que al estar produciendo hormonas tiroideas ectópicamente, se vea disminuida, digamos, la función de la glándula tiroides. Y por otro lado, también podemos tener una tiroiditis como la tiroiditis por yodo, por amidadarona, infecciosa, etcétera, donde vamos a tener una captación baja difusa de la glándula. Y en esta diapositiva vamos a ver los resultados de una gammagrafía tiroidea. Acá tenemos un ejemplo de una gammagrafía normal con la captación normal de la glándula tiroides, los múltiples focos que podemos observar hipercaptantes en un bocio multinodular, la hipercaptación de un nódulo frío, la hipercaptación única en un nódulo caliente, o la hipercaptación difusa de la enfermedad de Graves. En cuanto a la medición del flujo sanguíneo mediado por ecografía, la indicación de esto principalmente es en aquellos pacientes que tienen contraindicación de una gammagrafía tiroidea, como por ejemplo, como dijimos, en pacientes embarazadas. Esto también nos va a servir para diferenciar una hipercaptación difusa, como habíamos dicho, en enfermedad de Graves y en tiroiditis destructiva, ya que cuando nosotros tenemos un flujo aumentado en la medición por la ecografía, eso va a ser compatible con enfermedad de Graves, ya que si el tejido justamente está con destrucción, no vamos a tener flujo sanguíneo aumentado. En esta diapositiva vamos a ver un algoritmo diagnóstico como para hacer un resumen de todo lo que estuvimos hablando. Básicamente, cuando tenemos signos y síntomas de hipertiroidismo, medimos hormonas tiroideas. Si tenemos TSH normal o inadecuadamente alta con una T4 libre alta, podemos tener algún tumor a nivel de hipófisis productor de TSH, o podemos tener también resistencia a las hormonas tiroideas. Obviamente esto nos exige hacer métodos de imágenes para ver la región hipofisiaria. Por otro lado, también podemos tener tumores secretores de TSH-like, ¿sí? Como esta lista de tumores que tenemos acá, que pueden producir una hormona símil TSH y producir estimulación mediante esta vía. Por otro lado, si tenemos una TSH baja pero con T4 y T3 normales, estamos hablando de un hipertiroidismo subclínico. Y bueno, básicamente a manera de resumen, lo que tenemos que hacer en estos casos son controles periódicos, ya sea de la clínica del paciente como también de las hormonas tiroideas. Por otro lado, si tenemos la TSH baja con una T4 libre alta, estamos hablando, como dijimos, de un hipertiroidismo primario. Y acá tenemos que ver, como habíamos dicho, si la enfermedad es una enfermedad con bocio o sin bocio. Si el paciente tiene bocio, este puede ser difuso o puede ser nodular. La única salvedad de este algoritmo es en esta parte, en donde acá dice de pedir anticuerpos, pero lo que hemos visto es que no es necesario pedir anticuerpos si el paciente tiene bocio y tiene clínica de enfermedad de Graves. Ahí haríamos directamente el diagnóstico. Y por otro lado, si es un bocio nodular, lo que tenemos que hacer es una captación con yodo para ver el patrón, digamos, de esta enfermedad nodular, y si es un patrón, justamente como dijimos, difuso, o si es un patrón nodular. Y en el caso de que sea nodular, si es un adenoma tóxico o si es un bocio multinodular tóxico. Por otro lado, si el paciente no tiene bocio, también tenemos que hacer una captación con yodo, en donde en este caso la podemos encontrar baja y podemos estar hablando de algún tipo de tiroiditis o de tejido tiroideo ectópico. Pasando ya al tratamiento, tenemos dos grandes objetivos. Por un lado, el tratamiento de los síntomas del paciente, y por otro lado, el tratamiento específico de la etiología, si es que tiene algún tratamiento en particular. En cuanto al tratamiento sintomático,
los principales fármacos que tenemos para este objetivo son los beta bloqueantes. El que ha demostrado mayor evidencia para calmar los síntomas, principalmente cardiovasculares, es el atenolol en una dosis de 25 a 50 miligramos por día, que es el tratamiento de elección debido a su selectividad. Y por otro lado, bueno, tenemos obviamente contraindicación de beta bloqueantes en pacientes con asma o con EPOC severos, donde podemos considerar calcio antagonistas como verapamil o diltiazem, que también han demostrado reducir en cierta medida los síntomas cardiovasculares del hipertiroidismo. En este cuadrito tenemos el resto de los beta bloqueantes que podemos utilizar con sus respectivas dosis. Pasando ya a los tratamientos específicos, vamos a hablar principalmente en este caso de enfermedad de Graves, ya que es lo más frecuente y lo más importante. No nos vamos a centrar tanto en el resto de los tratamientos, ya que la clase si no se haría muy larga y bueno, como dije, vamos a tratar de centrarnos en lo más frecuente y lo más importante. El objetivo en este caso es disminuir la síntesis de hormonas tiroideas. Para esto tenemos tres grandes alternativas, que son los fármacos antitiroideos, el iodo radioactivo y la cirugía. Cualquiera de estas tres alternativas son efectivas, ninguna ha demostrado superioridad al resto, incluso pueden ser complementarias, se usan muchas veces fármacos antitiroideos durante un tiempo y luego se usa yodo o cirugía en algunos casos. Y bueno, lo importante es que la elección siempre tiene que ser consensuada con el paciente, o sea, se le tienen que plantear todas las posibilidades terapéuticas y cuáles son los pros y contras de cada uno y bueno, en decisión conjunta con el paciente, ver qué camino seguimos. Por otro lado, la inmunoterapia es un tratamiento que está siendo estudiado, en el cual hay bastantes esperanzas, pero bueno, todavía faltan bastantes estudios como para demostrar efectividad en este tipo de terapias. Los fármacos antitiroideos son las tionamidas. Este suele ser la terapia inicial para lograr un neutiroidismo con rapidez en un paciente que viene muy sintomático. Se prefiere en enfermos leves o que tienen bocios pequeños. El tratamiento puede ser definitivo, o sea, puede ser un tratamiento a largo plazo o puede ser, como dijimos antes, previo a una radioterapia o previo a una cirugía. Está contraindicado en pacientes que tengan neutrófilos menos de 1000, en transaminasas hepáticas elevadas más de 5 veces del límite superior de la normalidad. El metimazol es el fármaco de elección. La alternativa puede ser el propiltiuracilo, que se suele utilizar ante reacciones adversas del metimazol, o también se puede utilizar en el primer trimestre de embarazo, donde el metimazol no debería utilizarse. Las reacciones adversas principales del metimazol son la granulocitosis, la hepatotoxicidad y la pancreatitis, justamente de ahí las contraindicaciones que nombrábamos anteriormente. Y en cuanto a justamente estas reacciones adversas, no se requieren eh, de controles periódicos de laboratorio y de transaminasas, pero sí debe realizarse un control de laboratorio justamente con hemograma y con hepatograma antes de realizar el tratamiento para ver si es un paciente apto, digamos, pasible de realizar tratamiento con este fármaco. Y solamente haríamos un control de hemograma y de transaminasas en el caso de que el paciente tenga síntomas que sugieran algunas de las reacciones adversas, por ejemplo, que tenga infecciones a repetición o que tenga ictericia, coluria, coli, etcétera. Bueno, ese sería el único caso en donde haríamos controles de laboratorio periódicos, si no de otra manera no sería necesario, no está recomendado. En cuanto a la dosis del metimazol, la dosis varía según el nivel de T4 que tengamos. Si la T4 libre es de 1 a 1.5 veces por encima del límite superior de la normalidad, la dosis inicial es de 5 a 10 miligramos día. Si la T4 está 1,5 a 2 veces por encima del límite, usamos una dosis de 10 a 20 miligramos día. Y si la T4 libre es de 2 a 3 veces, empezamos con 20 a 40 miligramos día. Cuando usemos una dosis tan alta como de 20 a 40, la podemos dividir inicialmente en 2 a 3 dosis diarias para que el paciente lo tolere mejor y evitar así las reacciones adversas. Y después, a medida que reducimos y ajustamos la dosis, la podemos ir ajustando a una dosis por día. Bueno, obviamente es necesario controles de TSH, T3 y T4 libres cada 4 a 6 semanas y ajustar la dosis en caso de que sea necesario. Una vez que se alcance la función tiroidea normal, tenemos que hacer controles ya cada 6 meses y bueno, definir
qué vamos a hacer con el paciente. O sea, la duración inicial tiene que ser de 12 a 18 meses. Se ha demostrado que cuando hacemos un tratamiento de 18 meses, disminuye la recidiva de la enfermedad. Entonces, luego de esos 12 a 18 meses, lo que tenemos que hacer es medir los anticuerpos, y si los anticuerpos están normales, podemos suspender el tratamiento y pasaremos a hacer control de las recurrencias con controles de hormonas tiroideas periódicos para evitar justamente o detectar en realidad la recidiva de la enfermedad. O si los anticuerpos persisten altos, bueno, tenemos dos caminos. Seguir con metimazol crónicamente para ver si de esta manera podemos lograr, digamos, reversión de la enfermedad, o ya pasaríamos a un tratamiento ya ablativo o quirúrgico. En cuanto a la ablación con yodo, bueno, las ventajas que tiene es que es menos costoso y tiene menos complicaciones que la cirugía. Se puede utilizar, como dijimos, como monoterapia en un hipertiroidismo leve, o si es un hipertiroidismo moderado severo, hacer primero terapia con metimazol y luego ablación con yodo. Esto está obviamente contraindicado en pacientes embarazadas, y puede causar empeoramiento de oftalmopatía. Lo hace en mayor frecuencia que los fármacos y en mayor frecuencia que la cirugía, por lo cual en pacientes que tienen una oftalmopatía moderada severa no se recomienda. Sí se puede hacer una oftalmopatía leve, pero no es lo ideal en oftalmopatía moderada o severa. La terapia inicial de la ablación con yodo es de 6 a 18 semanas, y luego es necesario obviamente los controles periódicos de la función tiroidea para ver la respuesta al tratamiento. En cuanto a la cirugía, está indicado principalmente en bocio severo, que produce síntomas como disfagia o disfonía, por ejemplo, ante sospecha de malignidad, o en un hipertiroidismo moderado severo que tenga contraindicación de yodo, como por ejemplo en embarazadas o en alergia. Es un tratamiento que al parecer en Estados Unidos y en Europa está cada vez más en desuso. Representa actualmente el 1% de todas las terapias disponibles. Esto quizás por el mayor riesgo de complicaciones, como mencionábamos anteriormente. Y bueno, luego de la tiroidectomía total, obviamente los pacientes tienen que iniciar levotiroxina y controles periódicos de función tiroidea para lograr el eutiroidismo nuevamente. Y por último tenemos este resumen del tratamiento, este algoritmo, donde justamente tenemos un paciente con hipertiroidismo, donde ofrecemos las tres alternativas. Es básicamente un resumen de lo que estuvimos hablando, pero con el agregado de, bueno, cuándo serían los controles que tenemos que hacer durante y posteriores al tratamiento en cada una de las alternativas, que ya es, creo, hilar un poquito más fino, pero bueno, se los dejo por si lo quieren repasar y les sirve. Pasamos ahora a hablar de hipotiroidismo. En cuanto a la epidemiología, bueno, obviamente es una enfermedad también más frecuente en mujeres, de 5 a 8 veces más común. La prevalencia aproximada es del 0,1 al 2%. Esto difiere obviamente según el déficit de yodo de cada una de las regiones, en donde se ha visto que incluso en regiones con mucho déficit de yodo puede llegar hasta incluso a un 8 a 10% de prevalencia. Es más común en población blanca y es muy poco frecuente en población afrodescendiente. En cuanto a las causas más frecuentes del hipotiroidismo, obviamente la causa más común es la tiroiditis crónica autoinmune, que es la enfermedad de Hashimoto, pero también tenemos otras causas como la iatrogénica, o sea, post-tiroidectomía o post-radioterapia, que está la posibilidad de que el paciente quede hipotiroideo. Como dijimos, también por déficit o también por exceso de yodo, puede ser también mediado por drogas, por enfermedades infiltrativas, puede ser también un hipotiroidismo transitorio, como las tiroiditis dolorosas o subagudas, y bueno, también podemos tener por otro lado un hipotiroidismo central por déficit de TSH o de TRH. En cuanto a las manifestaciones clínicas de la enfermedad, bueno, también son muchísimas. Vamos a nombrar las más frecuentes, que son la piel fría y pálida con hiperkeratosis, uñas quebradizas y caída del cabello. Puede también haber mixedema y edema orbitario. La bradicardia es muy frecuente.
La insuficiencia cardíaca solamente se da en pacientes que ya tienen una cardiopatía previa, sino no es como un debut con insuficiencia cardíaca. Pueden haber alteraciones menstruales, infertilidad, disfunción eréctil, y en hombres es común la disminución de la libido y la eyaculación retardada. Como dijimos, también puede haber obstrucción traqueal o disfagia si es que tenemos bocio. Está asociado también con SAOS, principalmente también cuando se acompaña de obesidad. En cuanto a las manifestaciones gastrointestinales, el estreñimiento es bastante frecuente. Eh, Vemos también como hallazgos en laboratorio hipercolesterolemia, y podemos también tener hiperhomocisteinemia o hiponatremia. Deterioro cognitivo en cuanto al neuropsiquiátrico, ansiedad, depresión, letargo o fatiga, y se asocia con otras enfermedades neurológicas como Alzheimer, Parkinson, síndrome de túnel carpiano, etcétera. Y bueno, y en cuanto al hematológico, podemos tener un síndrome de von Willebrand tipo 1 adquirido con predisposición a hemorragias, y la anemia puede ser normocítica, normocrómica, o puede también ser megaloblástica, justamente cuando tenemos déficit de absorción del factor de von Willebrand a nivel gástrico. Bueno, vamos a solicitar un laboratorio con hormonas tiroideas a aquellos pacientes que tengan ya sea síntomas o signos de hipotiroidismo, o anormalidades en el laboratorio como las que nombramos anteriormente, o también, bueno, aquellas personas que tengan factores de riesgo para hipotiroidismo o injurias tiroideas previas. Además, también lo vamos a solicitar en pacientes con desórdenes hipotalámicos o también con desórdenes pituitarios, pero en pacientes asintomáticos como cribado es controversial. Hay diferentes posturas. Algunos recomiendan que sea en mujeres mayores de 50 años, mientras otros consideran en adultos mayores de 60 años en general. Pero no hay una recomendación definida en cuanto al cribado en pacientes que son asintomáticos o que no tienen factores de riesgo. Bueno, ¿qué vamos a solicitar? Acá también tenemos dos posturas. Por un lado, hay quienes sostienen que lo ideal es pedir una TSH con una T4 inicial, aunque esto puede resultar costoso y poco redituable. Y principalmente lo vamos a solicitar cuando tenemos una sospecha de enfermedad hipoficial en un paciente que tenga factores de riesgo para esto o que tenga clínica de esto. Em, ya que en estos casos podemos detectar la alteración de la T4 cuando tenemos una TSH que puede llegar a ser normal. Por otro lado, la tendencia quizás es que se solicite solamente una TSH inicial, y si la TSH está alterada, ahí repetimos TSH con T4 libre. Pero bueno, el problema de esto es que si tenemos una TSH, como dijimos recién, de entrada normal, podemos estar pasando por encima de un hipotiroidismo central. Aunque también si el paciente tiene síntomas, justamente podemos solicitarlo nuevamente con la medición también de una T4 libre si es muy sospechoso de hipotiroidismo. En cuanto a la interpretación, bueno, vamos a tener el hipotiroidismo primario, que es el 95%, donde vamos a tener una TSH elevada, que también varía según el límite superior de normalidad de cada laboratorio, con una T4 baja. El hipotiroidismo subclínico, donde vamos a tener una TSH alta, pero con la T4 libre normal. Y por otro lado, como dijimos, el hipotiroidismo central, la TSH puede ser baja, puede ser normal o puede incluso estar ligeramente alta. Algunos consideran el límite de este ligeramente alto hasta 10. Eh, y vamos a tener una T4 baja, donde, bueno, también obviamente esto nos va a obligar a medir en el laboratorio el resto de las hormonas hipofisiarias. Especialmente se suele asociar a una insuficiencia suprarrenal, o sea, hay que hacer medición de ACTH. En cuanto a los anticuerpos antiperoxidasa, es una prueba que no se tiene que hacer de manera rutinaria, ya que la mayoría de los pacientes que tengan hipotiroidismo van a tener una tiroiditis autoinmune crónica. Y en estos pacientes no es necesario confirmar la causa, sino directamente se inicia
terapia de reemplazo con T4. Sí está indicado en pacientes con bocio, pero especialmente aquellos que no tienen hipotiroidismo, que es para identificar el bocio que es mediado inmunológicamente, y por otro lado también en hipotiroidismo subclínico o tiroiditis indolora o posparto, ya que acá podemos predecir con el valor del anticuerpo la probabilidad de que la enfermedad progrese a un hipotiroidismo manifiesto permanente. Y por otro lado, los métodos de imágenes como la resonancia cerebral, bueno, esto se tiene que solicitar ante sospecha de hipotiroidismo central, ya que podemos detectar anomalías a nivel del hipotálamo o de la hipófisis. En cuanto al tratamiento del hipotiroidismo primario, los objetivos son la mejoría de los síntomas, la normalización de la secreción sérica de TSH, la reducción del tamaño del bozo si es que este está presente y evitar el sobretratamiento que sería la tirotoxicosis iatrogénica. El tratamiento obviamente es con levotiroxina. La dosis media total que suelen requerir los pacientes aproximadamente es de 1,6 microgramos por kilo de peso por día. La dosis inicial, sin embargo, tiene que ser menor en ancianos o en hipotiroideos de larga data. Se suele comenzar con una dosis de 25 a 50 microgramos por día. Y en pacientes jóvenes o con un hipotiroidismo que nosotros podemos constatar que es de reciente comienzo, o sea, menos de 6 meses de evolución, podemos utilizar 2/3 a 3/4 de la dosis que nosotros estimamos según el peso. Debe ser la levotiroxina tomada en ayunas de 30 a 60 minutos antes del desayuno y es una droga que necesita de 6 semanas para lograr una concentración sérica estable según sus vidas medias. Y en cuanto al seguimiento, vamos a tener dos grandes grupos. Vamos a tener pacientes que logren una mejoría sintomática al cabo de un par de semanas de iniciar el tratamiento. En estos pacientes el primer control tiene que ser a las 4 a 6 semanas idealmente, por esto que decíamos de las vidas medias de la droga. Y en este caso, si la TSH permanece elevada, lo que tenemos que hacer es aumentar la dosis. ¿Qué va a ser según el nivel de TSH? Si tenemos pacientes ancianos con una TSH menor a 10, aumentamos 12 a 25 microgramos por día. Y en pacientes que tengan una TSH mayor a 10 o pacientes que son jóvenes, lo que vamos a hacer es aumentar la dosis de una manera un poquito más agresiva y aumentar de 25 a 50 microgramos por día. Y obviamente hacemos otro nuevo control en 6 semanas y así sucesivamente hasta lograr un valor normal de la TSH. Y por otro lado vamos a tener otro grupo de pacientes que son aquellos que persisten con síntomas a pesar del tratamiento. En estos pacientes lo que podemos hacer es medir una TSH con T4 libre a las 3 semanas. Y en este caso sí, la T4 libre persiste baja, se puede aumentar la dosis, como dijimos 12 a 25 microgramos por día, y hacer un nuevo control a las 3 a 6 semanas, dependiendo de la sintomatología del paciente. Si el paciente a las 3 semanas está muy sintomático, haremos un control en ese momento con la misma metodología que nombramos recién, o si el paciente mejoró sus síntomas, pasamos a este otro punto, digamos, y hacemos el control a las 6 semanas. Y así sucesivamente hasta lograr una TSH normal. Una vez que realicemos que logremos, perdón, una TSH normal, lo que tenemos que hacer son controles ya anuales de TSH o antes del año, si es que el paciente presenta nueva sintomatología sugestiva, ya sea de hiper o de hipotiroidismo. Las situaciones que suelen requerir un aumento de la dosis de levotiroxina son el embarazo, el aumento del peso, con un peso mayor al 10%, la enfermedad celíaca o el síndrome nefrótico.
y las situaciones que requieren por lo general una reducción de la dosis son la pérdida de peso mayor al 10%, el envejecimiento o el inicio de terapia con andrógenos. Entonces en estos casos tenemos que reajustar la dosis de la medicación. Pasamos ahora a hablar de nódulo tiroideo. La importancia de identificar y de estudiar los nódulos tiroideos es que el 4 al 6,5% se corresponden a cáncer de tiroides y los principales grupos de riesgo son los niños, los adultos menores de 30 o mayores de 60 años y aquellos que tengan antecedentes de irradiación de cabeza y cuello o que tengan antecedentes familiar de cáncer de tiroides. En cuanto a la evaluación, tenemos tres grandes pilares, que son los antecedentes y el examen físico, el laboratorio y los métodos de imágenes. Los antecedentes y el examen físico son poco precisos para predecir cáncer, pero sí hay hallazgos que son bastante sugestivos de malignidad y son, como dijimos, pacientes con irradiaciones previas o antecedentes familiares de cáncer de tiroides, o el hallazgo en el examen físico de una masa de rápido crecimiento, principalmente si es dura y fija, adenopatías o parálisis de cuerdas vocales o síntomas obstructivos como disfagia, por ejemplo. En cuanto al laboratorio, bueno, todo paciente que tenga un nódulo tiroideo tiene que tener una medición de hormonas tiroideas. La TSH además es un factor de riesgo independiente para predecir malignidad. Cuando tenemos una TSH baja, esto implica un hipertiroidismo, ya sea manifiesto o subclínico, y aquí pasamos ya a la evaluación del hipertiroidismo como nombrábamos anteriormente, mediante una gamografía. Como habíamos dicho en la sección de hipertiroidismo, el nódulo hiperfuncionante, que es aquel que es caliente, tiene baja posibilidad de malignidad. Bueno, como dije hace un ratito, hay que evaluar y tratar el hipertiroidismo en caso de que esté indicado. Y por lo general esto no requiere de punción aspiración de aguja fina en primera instancia, sino solamente evaluación, tratamiento del hipertiroidismo y control. Por otro lado, los nódulos hipofuncionantes, que son los nódulos fríos, sí son los que tienen riesgo de ser malignos y sí requieren de punción aspiración con aguja fina. Y aquellos que son indeterminados, vamos a realizar punción aspiración de aguja fina según los criterios ecográficos que tengamos, si son sugestivos o no de malignidad. Por otro lado, si la TSH es normal o está elevada, también nos vamos a centrar en los criterios ecográficos que vamos a ver ahora más adelante para ver si realizamos o no punción aspiración con aguja fina. Como dijimos al principio, una elevación de TSH en pacientes con cáncer se asocia a estadios más avanzados de la enfermedad. No es necesario, por otro lado, la medición rutinaria de anticuerpos antiperoxidasa y antitiroglobulina, y la medición de calcitonina es controversial, ya que hay falsos positivos elevados hasta en un 59%, los umbrales de la calcitonina son inespecíficos y se requiere de algunas pruebas de confirmación cuando tenemos calcitonina elevada, que no está disponible en todos los países. Y ya es más engorroso el estudio. Entonces, bueno, todavía se está estudiando, digamos, qué tan rentable es pedir o no de manera habitual la calcitonina en evaluación de nódulos tiroideos. En cuanto a la ecografía, esta sí está indicada en todos los pacientes que tengan nódulo o bocio tiroideo, pero no está recomendado como cribado. Los criterios que nosotros tenemos en la ecografía, que vamos a encontrar en la ecografía para realizar la punción de aspiración de aguja fina, son nódulos que tengan cualquier tamaño, pero que tengan una ubicación subcapsular adyacente al nervio laringio o recurrente o a la tráquea, que tengan extensión extratiroidea, donde además vamos a tener que pedir obviamente taco-resonancia para estadificar esto y ver si no hay compromiso de otros órganos. Pacientes que tengan extrusión de las calcificaciones a los tejidos adyacentes o que estén asociados con ganglios linfáticos cervicales que sean ecográficamente anormales. En el caso también de que nosotros tengamos
adenopatías con nódulos menores a 5 milímetros, lo que se puede biopsiar son justamente los ganglios y no el nódulo, ya que es de muy pequeño tamaño. Por otro lado, tenemos indicaciones de PAF según el tamaño de los nódulos y según las características de los nódulos. El patrón ecográfico de alta sospecha son nódulos hipoecoicos sólidos o que tengan un componente parcialmente quístico, pero a lo cual se le agregue márgenes irregulares, calcificaciones, que la forma sea más alta que ancha, o que tenga evidencia de extensión extratiroidea. Esto es un riesgo estimado de malignidad de un 70 al 90% y se recomienda en la punción de aspiración de aguja fina siempre y cuando tenga un tamaño mayor o igual a 1 centímetro. Por otro lado, la sospecha intermedia se da en nódulos sólidos hipoecoicos con márgenes lisos, sin microcalcificaciones ni las características que nombramos anteriormente. Esto es un riesgo de malignidad del 10 al 20% y también se hace la biopsia en aquellos que miden más de o mayor o igual a 1 centímetro. Aquellos de baja sospecha son nódulos sólidos, iso o hiperecoicos o un nódulo parcialmente quístico con áreas sólidas excéntricas sin las características que también nombramos y se realiza la biopsia en aquellos que son mayores a 1,5 centímetros. Las sospechas muy bajas son ya nódulos espongiformes o parcialmente quísticos sin ninguna característica de malignidad. Y consideramos la PAF en aquellos que miden más de 2 centímetros. También, de todas formas, se puede hacer controles periódicos sin hacer PAF y es una opción razonable. Y aquellos benignos, que son los puramente quísticos, sin componentes sólidos, la malignidad es menos al 1% y directamente no se realiza biopsia. Por otro lado, también tenemos la clasificación de T-RADS para estimar el riesgo de malignidad de un nódulo y ver también la posibilidad de biopsia según el tamaño. Básicamente tenemos características como la composición, la ecogenicidad, la forma, los márgenes y los focos ecogénicos. Usamos este cálculo, sumamos los puntos que obtenemos y clasificamos en T-RADS de 1 a 5. Según el riesgo de malignidad y según el tamaño, es si está indicada la biopsia o no. T-RADS 1 y 2 no está indicado directamente la biopsia. T-RADS 3 biopsiamos solamente si es mayor a 25 milímetros. 4 mayor a 15 o T-RADS 5 en mayor a 10 milímetros. Una vez obtenidos los resultados de la PAF, vamos a clasificarlo según la clasificación de Bethesda de los hallazgos justamente por citología. Lo vamos a clasificar en 6 categorías. La categoría 1 implica que es indeterminado, que ha sido insatisfactoria la muestra. La categoría 2 implica características benignas. La categoría 3 implica atipia de grado indeterminado o una lesión folicular de grado indeterminado. La categoría 4 implica una sospecha o una neoplasia folicular. La categoría 5 implica ya sospecha de malignidad y la categoría 6 implica cáncer de tiroides, malignidad confirmada. Y en cuanto a la conducta en cada uno de los grupos, bueno, como dijimos, en el 1 es insatisfactorio o no diagnóstica, la muestra es inadecuada. Y la conducta en estos casos es repetir la PAF en 4 a 6 semanas, pero guiada por ecografía si es que no se hizo con ese método. Y si persiste el resultado insatisfactorio, podemos hacer o punción aspiración con aguja gruesa o podemos hacer cirugía si es que ecográficamente el nódulo es muy sospechoso de malignidad. En cuanto a la categoría 2 de las características benignas, lo que tenemos que hacer es control en 12 o 24 meses. Y vamos a reevaluar lo anterior, o sea, con anterioridad, si es que tiene un crecimiento sustancial de más del 50% o si tiene cambios ecográficos sospechosos en menos de este tiempo.
En cuanto a la conducta de las categorías 3 y 4 de Bethesda, donde tenemos sospecha de malignidad, ya sea por atipia o por una neoplasia folicular, lo que tenemos que evaluar es si nosotros guardamos una muestra de esa PAF, de esa primera PAF que hicimos para biología molecular. Si nosotros tenemos una muestra guardada para biología molecular, la mandamos a analizar y en base a los hallazgos de biología molecular, si es con características benignas, hacemos observación y control en 12 a 24 meses. Y si llega a tener características sospechosas de malignidad, hacemos tratamiento quirúrgico, que ahí ya va a hacer tiroidectomía o lobectomía según el tamaño y la ubicación del nódulo. Por otro lado, si nosotros no guardamos una muestra en ese caso para biología molecular, va a depender de si es atipia o neoplasia folicular. En el caso de que sea atipia, vamos a repetir la PAF en 6 a 12 semanas y tomamos una muestra para biología molecular si es que está disponible. Si está disponible y vemos que tiene características benignas, lo que hacemos es controles a los 12 a 24 meses. Si el resultado nos da que nuevamente es atipia o neoplasia folicular y nosotros tenemos disponible test molecular, con esa misma muestra analizamos molecularmente. Y si no está disponible en el lugar donde trabajamos el test molecular, directamente ante dos PAF con resultados de atipia o neoplasia folicular, vamos directamente a cirugía. Por otro lado, si era una neoplasia folicular, tenemos que medir TSH. Si la TSH está por debajo de lo normal, tenemos que hacer una mamografía para estudiar ese nódulo. Si es un nódulo autónomo, es benigno, como dijimos, hacemos solamente control. Si ese nódulo es indeterminado, bueno, tenemos dos alternativas. O hacemos test molecular o hacemos una medición de supresión con hormona tiroidea, que es un método que lleva sus varias semanas para estudiarlo y no está disponible en todos los lugares, entonces es más recomendable hacer directamente test molecular en caso de que sea indeterminado. Y si ese nódulo es no funcionante, pasamos a la misma evaluación de antes. Repetimos la PAF y vemos si tenemos disponibilidad para hacer o no biología molecular. En cuanto al tratamiento del Bethesda 5, es cirugía directamente, ya sea lobectomía o tiroidectomía total, según sea el caso. Y en Bethesda 6, que directamente es cáncer de tiroides, bueno, hay que hacer evaluación con TAC y reso para estadificar ese tumor. Y por otro lado, hacer laringoscopía o endoscopía si es que está indicado por la clínica del paciente. Y obviamente el tratamiento ya es quirúrgico. Eso es todo, chicos, espero que les haya servido. Muchísimas gracias.